el enorme gusto, con prisa, de recibir a Rodolfo de la Torre. Una disculpa, Rodolfo, el tiempo todavía me tiene aquí medio atrapado. Rodolfo, como ustedes muy bien saben y lo escuchan cada semana, es el economista titular de este programa. Y tenemos varios temas. Quizá el inicial y más importante, Rodolfo. La Secretaría de Hacienda ya reconoció formalmente que el año va a terminar con decrecimiento económico. Estas notas que han estado en los medios de opinión en los últimos meses. Cuéntanos, explícanos un poco de este tema. Bueno, un gusto estar aquí, Hugo, y lo que efectivamente nos dice la Secretaría de Hacienda es que, contrario a lo que era su previsión de tener al menos un crecimiento positivo en este año, pues ahora acepta que la economía se va a contraer. Y como la población ha estado también creciendo a lo largo de este tiempo, pues lo que vamos a ver es una reducción del Producto Interno Bruto promedio por habitante, que a grandes rasgos nos da una idea de que las personas van a tener en promedio menos ingresos por el desempeño de la economía. Claro, la Secretaría de Hacienda nos da también la información de que el próximo año podríamos tener la recuperación incluso por arriba del 2%. Muchos analistas ya han bajado sus expectativas de crecer alrededor de esa tasa, pero la Secretaría de Hacienda todavía la considera. Y me parece que ahí es donde peca un poco de optimista la Secretaría de Hacienda. ¿Por qué? Porque estamos viendo que la economía de los Estados Unidos, a la que hemos estado ligado históricamente, ha estado disminuyendo su crecimiento. El año pasado creció 3%, este año se prevé que crezca 2%, y lo que tendremos el próximo año es probablemente el sostenimiento de este crecimiento, lo cual apenas nos va a ayudar a mantener la situación más o menos en en la situación que actualmente tenemos. Lo que significa esto es que mientras que la economía estadounidense y el mundo en general viene desacelerándose, nosotros tenemos el optimismo de que nos vamos a dar la vuelta en nuestro mal desempeño. Y yo creo que hay que ser precavidos. Yo creo que Pero sí hay que tomar... Estás diciendo nuestro mal desempeño, es decir, este decrecimiento económico, ¿se debe a la economía global, como Hacienda nos lo quiere hacer ver, o es en realidad por malas decisiones económicas, o simple y sencillamente por decisiones económicas correspondientes a un cambio que se le quiere dar a la forma de hacer las cosas en nuestro país? Bueno, yo creo que están los dos elementos, pero fundamentalmente es una cuestión interna. ¿Y por qué razón? La economía de Estados Unidos, como mencionaba, ha venido desacelerándose, pero ha crecido todavía a tasas muy superiores a las nuestras. Entonces, si estuviéramos ligados a nuestro principal mercado, pues podríamos estar aspirando a crecer a tasas semejantes a las de Estados Unidos. Pero no ha pasado esto. ¿Y qué es lo que ha ocurrido? Que fundamentalmente la inversión en el país ha tenido un desplome brutal, de casi 9%. Y esto ha sido acompañado por caídas en sectores específicos. La industria de la construcción se ha desplomado 10% en este año. Eso significa que estamos teniendo un problema de falta de inversión interna cuando los mercados externos están, ahí presentes. Y el crecimiento también de nuestro consumo pues ha sido muy modesto. Apenas se creció en términos de lo que gastan las personas 1%. Puesto de otra forma, hay factores internos que están influyendo en este desempeño y que cuando los logremos, revertir, por ejemplo, cuando haya un programa agresivo de inversión del sector público el próximo año y quizás se genere un clima económico diferente, hay que ver las señales que da este gobierno, pues cuando eso comience, no vamos a tener a la economía mundial y a los Estados Unidos para comprarnos, para ayudarnos en esto. Entonces hay que ser prudentes. Creo que sí, la Secretaría de Hacienda pues está regresando a viejas prácticas, que es, pues vamos a generar un clima de optimismo con una información. Tiene que ver porque las expectativas en materia económica también generan efectos. Me imagino que también hay cierta responsabilidad de hacerlo así, ¿no? Sí, es comprensible, pero pues el efecto real que esto pueda tener me parece que va a ser muy pequeño. Ok. Una nota más que quería platicar contigo, Rodolfo, si bien tenemos el tiempo muy recortado. La ley de ingresos. Sí.
La Cámara de Diputados sacó finalmente un proyecto, como la Constitución le ordena, incluso ser la Cámara de origen. Se la mandó al Senado. El Senado le metió mano, sobre todo en algunos temas que eran controversiales, el agua y particularmente no a la regularización de los autos chocolate. Y se la regresa a la Cámara de Diputados. Pero la gran sorpresa es que la Cámara de Diputados dice, ¿cómo que no? Y lo vuelve a modificar. ¿Cómo lees tú esta tensión, esta confrontación entre las dos cámaras? Porque además las dos mayorías morenistas, ¿no? Bueno, yo creo que hay un problema en la Cámara de Diputados a la hora de hacer un análisis serio y una propuesta también seria del presupuesto. No es la única cuestión que ha generado, digamos, diferencias. La propia Cámara de Diputados aprobó la grabación de el consumo de agua por parte de agricultores y después mandó la señal a la Cámara de Senadores diciendo nos equivocamos, corríjanos. Corrígele. Entonces los senadores, de Muy una bien. forma me parece razonable, aunque habrá que revisar el costo real del agua, corrigió. Pero ahora los diputados dicen, también queremos que se nos mantenga esta propuesta de regularizar los autos que han entrado vía principalmente Estados Unidos de forma ilegal. Y eso no lo consideraron como un error, pero se lo corrigieron y ahora se resisten a aceptarlo y regresan la propuesta de presupuesto de ingresos a los senadores. Aquí ya tenemos un problema de una inminente violación de los plazos que están observados en la ley y sobre todo una serie de diferencias políticas importantes. Yo creo que hay un tema de clientelismo político que pues va a ser asociado a la regularización de los automóviles, que no está dispuesto a renunciar la Cámara de Diputados, algunos diputados en particular, sobre todo los que tienen que ver con los estados fronterizos. Exactamente. Habrá que esperar qué es Habrá lo que esperar. ocurre. Rodolfo, pues muchísimas gracias, te agradezco mucho Un gusto. que me acompañaras en esta osadía.